versículo 4 al versículo 6. Poderoso es el Señor. Aleluya. El que haya encontrado confirma con un gloria a Dios bien fuerte. Amén. Voy a leer, hermanos, el verso 4. Ustedes leen el 5 y todos unidos leeremos el versículo 6. Lo hacemos para honrar y bendecir a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así, hermanos, repito, Eclesiastés 11:4. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Todos. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Oremos a Dios. Padre precioso, Dios eterno, Señor, invocamos tu glorioso nombre una vez más sobre este lugar y sobre este pueblo aquí reunido en esta hora. Te damos a ti, oh Dios, todo honor y todo reconocimiento, Señor. Creemos y declaramos que eres el dueño de la sabiduría, que tú eres el que escudriña la mente y el corazón, Señor, que tú conoces aún lo más profundo de los pensamientos. Dios de gloria, a través de tu Espíritu, te pido en esta hora, haz que tu palabra corra libremente en este lugar, en este templo, en medio de este pueblo, y que tu palabra sea glorificada, y que tu palabra penetre hasta lo profundo de cada ser, y que tu palabra corte toda obra del enemigo, tu palabra anule toda obra de Satanás, tu palabra destruya todo plan de las tinieblas en este momento, mientras nos declaramos en libertad, mientras declaramos los oídos abiertos, el corazón sensible a tu voz y a tu Espíritu, Señor, en este lugar, haciendo tu obra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, aleluya, gloria a Dios. Tome asiento, mi amado hermano. Yo no sé si usted siente, pero yo siento que Dios está aquí, hermano. Él ha estado aquí, aleluya, y se deja sentir, amén. Gloria a su nombre. Vamos a hablar bajo el tema la secreta obra del Espíritu. Amén, hermano. ¿De qué vamos a hablar? La secreta obra del Espíritu. Amén, hermano. Si hay algo que el pueblo cristiano debiera tener muy claro, hermano, es que nos movemos en una dimensión espiritual. Amén. Es que no somos, hermanos, simplemente materia. Amén, hermano. Es que no estamos limitados al mundo material que vemos, que observamos, que nos rodea. Y aunque esto lo debiera tener muy claro cada cristiano, lamentablemente no es lo suficientemente claro para muchos. Amén. A veces pareciera, hermano, que no podemos entender las cosas más allá de lo que vemos. A veces creemos que Dios simplemente, hermano, nos ha llamado para que cantemos uno que otro coro o cántico en su iglesia, para que tal vez levantemos las manos, para que tal vez cumplamos con un culto que pareciera un ritual. Pero el pueblo cristiano tiene que volver, hermano, a entender las cosas de manera espiritual, a discernirlo todo espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra dice que el hombre espiritual discierne todas las cosas. Amén, hermano. Es decir, lo entiende, lo comprende, puede entender los propósitos de Dios, puede entender el mover de Dios en una vida, en un propósito, en cualquier situación que nos rodea. Amén, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Es escaso realmente, hermano. Uno como predicador y como pastor tiene que reconocer
que realmente es escaso encontrar un cristiano espiritual dentro de una iglesia. Hay gente que canta, hermano, y lo hace bien, pero no es espiritual. Hay quien predica y lo puede hacer bien y sin embargo puede que no sea una persona espiritual. Amén, hermano. Puede que alguien conozca mucho de Biblia y la recite tal vez incluso de memoria en una muy buena proporción, pero puede que también esa persona no sea espiritual. Amén, hermano. El mismo conocimiento no hace a alguien espiritual. La antigüedad que alguien tenga en los caminos del Señor no lo hace espiritual. Amén, hermano. El ministerio que alguien desempeñe, el trabajo que realiza, el don, hermano, que desarrolla, incluso para gloria de Dios en la iglesia, no es garantía de que alguien sea espiritual. Amén, hermano. La espiritualidad debe estar presente en todo lo que hacemos. En todo, hermano, aquello en lo que nosotros queremos servir a Dios. Amén, hermano. Si oramos, tenemos que hacerlo en una dimensión espiritual. Porque también hay quienes oran para que otros los oigan orar. Hay quienes oran para que otros admiren, hermano, la fluidez que esa persona tiene al orar. Hay quienes también, hermano, oran simplemente para impresionar a aquel que pueda estar cerca de él. Amén, hermano. Y todo lo que hacemos, dice la Biblia, tiene que ser para la gloria de Dios. Amén, hermano. Hay que orar en el Espíritu. Hay que cantar en el Espíritu. Hay que alabar en el Espíritu. Hay que adorar en el Espíritu y en verdad, dice la palabra. Y cuando hablamos de hacer algo en el Espíritu, estamos hablando, hermano, de hacer algo de todo corazón para nuestro Dios. Algo que sale de adentro y que pueda, hermano, realmente traspasar el firmamento y llegar a la presencia de Dios. Porque estamos moviéndonos ¿en qué dimensión, hermano? En la espiritual. ¿Cuántos adoran a Dios? A su nombre. Yo en ocasiones analizo, hermano, tanta gente que se mueve en creencias falsas, amén, hermano, que tienen una cantidad de supersticiones y una cantidad de cosas, y yo llego a pensar que a veces esa gente tiene de alguna manera más entendimiento de lo que es la realidad del mundo espiritual que nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay gente que, es decir, aunque no lo hacen para Dios, quiero que me entienda bien, aunque están no sirviendo a Dios, sino a veces al diablo mismo, amén, el Señor lo reprenda. Sin embargo, hay gente que conciben que hay un mundo espiritual, óigame bien, más real que el mundo material. Porque el mundo espiritual es más real que este, hermano. Más vasto, más amplio, más profundo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y el pueblo cristiano no lo entiende así. Amén, hermano. Hay una permanente advertencia en la palabra. Uno va del Génesis a Apocalipsis, donde continuamente la palabra nos demuestra de una realidad que vive el Hijo de Dios, hermano. Y es que hay una oposición diabólica, una oposición satánica a todo aquel que quiere servir a Dios y a todo aquel que quiere vivir para Dios. ¿La ha encontrado usted en la palabra, hermano? Amén. Ahí está en la palabra. Hay una oposición permanente. Amén, hermano. Sin embargo, alabado sea Dios, el cristiano a veces de alguna manera le asume una dificultad, hermano, a la mala suerte todavía. Hay creyentes que creen que les pasa algo malo porque tienen mala suerte. Amén. Hay creyentes que creen que a otro le va bien porque tiene buena suerte. Hay creyentes todavía que le dicen a algún hermano, buena suerte. ¿Cuántos alaban al Señor? El cristiano no depende de la suerte, hermano. El cristiano depende de la fe y de la confianza que pueda tener en la palabra de Dios. Tenemos a un Dios que bendice. Tenemos a un Dios que prospera. Tenemos a un Dios que responde. Amén, hermano. Tenemos a un Dios que pelea por nosotros.
Tenemos a un Dios que nos cuida, que ha dicho en su palabra, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Cerca, hermano, para que te guarden en todos tus caminos. Entonces no necesitamos suerte, hermano. No necesitamos de situaciones de este tipo. Necesitamos depender de Dios. Necesitamos confiar en Dios. Necesitamos vivir cerca de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Amén, hermano. Y cuando como en el culto de hoy, nos centramos en un trabajo específico de la obra del Señor y de la iglesia, como es que, hermano, ¿qué es lo que estamos celebrando hoy? No, ahorita. Se está hablando de el ministerio evangelístico de la iglesia y del ministerio carcelario. Amén, hermano. Pregunto, ¿será, hermanos, que no hay oposición del enemigo en este tipo de trabajo? ¿Será que el cristiano, hermano, no debe entender y tal vez no debe concientizarse que cuando alguien se atreve, hermano, a compartir el mensaje, está desafiando las fuerzas del enemigo? Amén, hermano. Que cuando usted toma un tratado, hermano, y se va a un barrio, a una calle específica, a una casa y toca la puerta, usted está entrando en un terreno enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Yo entiendo, y en parte del versículo número 4, en la segunda parte, donde dice: y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ¿qué dice ahí? Allí quedará. Amén, hermano. ¿Lo leyó ahí? ¿O lo quiere leer conmigo? El verso número 3, la segunda parte. Y si el árbol cayere al sur, a ver, léanlo en voz alta. O al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Aunque el árbol bíblicamente se usa para tipificar al hombre de Dios, ¿verdad, hermano? Según el Salmo 1, dice: será como árbol plantado. Entonces, un árbol plantado representa a un cristiano fiel. Pero yo no creo que un árbol caído represente a un cristiano. Amén. Yo creo, hermano, que esto lo pudiésemos aplicar. Y déjeme decirle lo siguiente: yo no soy ni teólogo, ni lo presumo, ni nada por el estilo. Pero yo entiendo por la palabra que los demonios son territoriales. Amén. La Biblia dice que Satanás se rebeló y fue expulsado, ¿verdad, hermano? Fue cortado por tierra. Y aquí la palabra dice que si el árbol cayere, amén, el enemigo fue cortado, fue expulsado de la presencia de Dios, pero arrastró, dice la palabra, la tercera parte de las estrellas del cielo, refiriéndose a qué, hermano, a los ángeles. Un número grandísimo, hermano, de ángeles fueron engañados por él. Amén. No pudiéramos nosotros dar ni osar dar un número, amén, o acercarnos a él, pero sabemos que son muchos y fueron enredados en su astucia, en su engaño, y juntamente con él fueron, ¿qué, hermanos? Expulsados y cayeron. Jesús dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cuántos adoran a Dios? Y donde el árbol cayere, allí quedará. La Biblia dice, por ejemplo, en Daniel, amén, del príncipe de Persia y del príncipe de Grecia. Amén, hermano. Yo tal vez me identifico con algunos que creen que hay demonios o principados demoníacos que corresponden a ciertas áreas geográficas. Amén, hermano. Y que ejercen su dominio oscuro de pecado, de maldad en dicha región. Amén, hermano. Así como los hay de alto rango tal vez sobre un continente o sobre un reino o una nación, los hay sobre una ciudad
o los hay sobre un sector de una ciudad, amén hermano, o de un pueblo. Cuando usted, hermano, decide obedecer la gran comisión que nos dice: id y predicad el evangelio a toda criatura, y usted tomando esta palabra y queriendo servir a Dios, va, hermano, debe ser consciente, amén, de que primero no puede ir de cualquier forma. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted no puede ir confiando en su propia sabiduría, en lo que usted sabe. Porque al diablo no se le enfrenta, hermano, ni se le derriba, ni se le echa fuera, porque esté impresionado porque uno sabe mucho, o porque el enemigo se impresione porque usted habla bonito, o porque el enemigo le tenga miedo a su corbata, o porque el enemigo, hermano, tal vez le tenga susto a ver una Biblia. No, Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Esto es un mundo espiritual. Por eso hemos oído tantas veces, hermano, cuando una persona está bajo la influencia demoníaca, donde hemos presenciado liberaciones, amén hermano. Yo no sé si alguno de los que están acá hayan tenido la experiencia de presenciar una liberación y oír al demonio en muchas ocasiones hablando a través del que está allí bajo esa influencia, y el espíritu diciendo: yo no me voy, amén, esta es mi casa. O diciendo en ocasiones: este me pertenece, es mío, amén hermano. El diablo, que el Señor lo reprenda, es ladrón, dice la Biblia, amén hermano. Él vino para matar, robar y destruir, amén hermano. El único a quien le pertenece el alma y la vida del hombre es a Dios. La palabra lo dice: mías son todas las almas, así el alma del Padre como el alma del Hijo. Al enemigo no le pertenece. Lo que pasa es que él es un usurpador y siempre ha querido robarse la gloria que solamente le pertenece a nuestro Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando veía allí, estando él mismo allá todavía, hermano, cómo era adorado, exaltado, glorificado el Padre, él dijo: yo quiero también ser como Dios. Subiré a las estrellas de Dios, junto a las estrellas de Dios estableceré mi trono y seré semejante al Altísimo. Y en Ezequiel 28 dice que por cuanto dijiste: yo soy Dios, no siendo tú Dios, amén hermano. Él es un usurpador. Y Dios dice: mía es toda la tierra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Mía es toda la tierra, dice el Señor. Pero el enemigo ha querido usurpar. ¿Cuántos alaban a nuestro Dios? Yo recuerdo que en el Instituto Bíblico Elim nos enseñaban, hermano, algo de manera, llamémosla gráfica, amén hermano, para entender cómo fue aquel papel en el cual el enemigo usurpó algo que no le pertenece y nunca le va a pertenecer, amén hermano. Cuando Dios hizo la creación, hermano, y pone a Adán sobre ella, y le dice a Adán, o autoriza a Adán, o comisiona a Adán para que ejerciera potestad, ¿verdad hermano? Dios le dio potestad, porque le dijo que señoread. Ve hermano, y la palabra señoread, ¿qué es? Gobernar. Era el momento en el que Dios al hombre, en ese momento representado en Adán, amén, pero Adán también es un hombre representativo de la humanidad entera, que también somos a imagen de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios a la raza humana le entregó poderío, señorío sobre la creación. Le dio autoridad, dice, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre ¿qué? Toda bestia que se mueva sobre la tierra. Dios le dio al hombre señorío. ¿Qué pasó, hermanos? El hombre no retuvo el señorío que Dios le dio. Amén. No conservó la autoridad recibida de parte de Dios. Y cuando el hombre se deja engañar y seducir por el tentador,
la autoridad que él tenía fue robada por el enemigo. Entonces el hermano que nos enseñaba, si no estoy mal, era el hermano Aponte, Ramón Aponte, amén. Él nos decía, en la antigüedad se usaban ciertos rollos que eran como títulos de propiedad, amén, hermano. Y el propietario de un terreno los poseía. Pero cuando él, de forma voluntaria o involuntaria, los entregaba, ahora eran ¿de quién? Del que los poseía. Él decía, esos son los rollos, decía el hermano, que dice la Biblia que tenía el Cordero allá en el libro de Apocalipsis, que dice que quién sería digno de abrir los sellos, de desatarlos, y alguien dijo, el Cordero, que fue inmolado. Él es digno, amén, hermano. Y entró el Cordero y tomó los sellos y los desató, decía, porque los sellos, hermano, era lo que representaba de alguna manera la protección sobre esa autoridad. Y Cristo la volvió a recuperar. Ve, hermano, Dios se los entregó a Adán, ¿verdad, hermano? Adán los perdió y pasaron a mano ¿de quién? Del enemigo, que el Señor los reprenda. Viene Cristo, hermano, toma todo el pecado y la culpa del hombre representados en la cruz, amén, hermano, los lleva, es colgado en la cruz. Y dice la palabra en el libro de Colosenses, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuánto le dan gloria en esta hora? Oiga esto, Cristo despojó. ¿Qué es despojar, hermano? Es a alguien quitarle todo. Despojar no es simplemente quitar, es quitarlo todo. O sea, toda potestad. Y note que dice a las potestades, porque la palabra potestad significa poder, gobierno y dominio. Y Cristo vino y les arrebató todo. Despojó al enemigo de toda esa autoridad que le había robado al hombre, que se había usurpado y que la había conservado por tanto tiempo. Vino Cristo y le dijo, no, yo vengo a pagar la deuda que el hombre tiene pendiente para devolverle al hombre la autoridad que mi Padre les había dado. ¿Cuántos levantan su mano y alaban a Dios? La deuda que teníamos nos impedía ejercer la autoridad. Cuando una persona, los que saben de finca raíz, adquieren una deuda con un banco y la respaldan con su propiedad, ¿qué tienen que entregar? El título. Usted puede seguir viviendo en su casa, pero las escrituras de la casa están ¿qué? Hipotecadas. Amén, hermano. Y usted no puede hacer uso alguno con esas escrituras. No las puede comprometer, no las puede vender. Amén, hermano. No puede, aunque es suya, está fuera de su potestad. ¿Cuántos alaban al Señor? El hombre en pecado tiene de Dios un derecho de tener autoridad, poder y dominio en el mundo espiritual. Pero eso está ¿qué? Hipotecado por el enemigo. Pero Cristo al venir, hermano, y morir en la cruz del Calvario, es como el que va al banco y dice, vengo a pagar la deuda que tiene Elkin, y la canceló. Me le devuelven las escrituras. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora el cristiano, hermano, ha vuelto a recuperar la autoridad original que Dios le entregó al hombre. Por eso, hermano, convénzase. Usted como hijo de Dios tiene autoridad de parte de Dios. Usted y yo tenemos poder en el mundo espiritual. Usted y yo, hermanos, podemos ejercer el gobierno de Dios. Porque después de que Cristo resucitó, dice, se dirigió a sus discípulos y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? Toda potestad, todo dominio, todo control,
todo gobierno le fue dado al Señor. Y Él dice, por eso ahora yo os envío, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, ahora que yo tengo poder, ahora yo les doy poder. Porque a ese poder se refería el Señor cuando dijo, pero recibiréis poder. Oiga, hermano, recibiréis poder. Poder de Dios. Poder de parte de Dios. Amén, hermano. Del que Cristo recuperó. Del que Cristo le arrebató al enemigo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y no se refiere únicamente a hablar en lenguas. Y no se refiere únicamente a danzar. Esa es la manifestación de la presencia de Dios y de los ríos de agua viva en alguien que está lleno de la presencia de Dios. De unos ríos que corren, amén, hermano, que es la presencia de Dios ahí. El poder de Dios es mucho más que eso. Las lenguas son uno de los diversos dones del Espíritu. Amén, hermano. Pero cuando el Señor nos da poder, es la posibilidad, hermano, de recuperar también del enemigo lo que Él nos ha quitado. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Cuando a un abogado se le otorga un poder, ¿qué puede hacer él con ese poder? Hermano, él llega con ese papel y dice, mire, yo recibí un poder para que usted me entregue esta casa. Tiene tantas horas para que me la desocupe. Y simplemente muestra el poder que recibió. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos le creen a la palabra? ¿Cuántos han recibido poder? Lo hemos recibido. Por eso estamos hablando bajo el tema, ¿qué, hermanos? El poder secreto del Espíritu. Mira, hermano, el hecho de llevar un papel ahí no. Para un abogado no lo hace un superhombre, no es Superman con una capa roja. Amén, hermano. No necesita ir con una antifaz así de superhéroe. Simplemente muestra el poder. O sea, yo les quiero decir una cosa. Nosotros a veces creemos que Dios solo se mueve en el estruendo, en algo que es ruidoso, sobrenatural, algo, amén, hermano. Y yo creo que a veces Dios se mueve de manera secreta, en el silbo apacible. Y es ahí donde entra a tomar lugar la fe. Con el solo hecho de que yo me convenza, hermano, de lo que Dios me ha dado, de lo que yo he recibido de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? No necesito brincar para eso, hermano. No necesito caer al piso, hermano, y hacer allí una escena de algo terrible. No, hermano. Es creer que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, que hemos sido redimidos del dominio y la opresión del enemigo, que hemos sido rescatados para gloria de su nombre, y que ahora hemos sido comisionados con poder para ir y hacer discípulos. Entonces no podemos ir confiando en lo que somos, en lo que sabemos o en lo que tenemos humanamente. Tenemos que ir en el nombre de Jehová de los ejércitos. Mire, David entendía la dimensión del Espíritu. David no se midió en tamaño con Goliat. David no se midió en fuerza. David no se midió en experiencia en la guerra, porque no tenía él ninguna experiencia en guerra. David no se midió en las armas materiales que él tenía. ¿Cuántos alaban al Señor? David no tenía una armadura que pudiera, hermanos, siquiera compararse con la de Goliat. Pero David sabía que había un poder secreto del Espíritu. Un poder ahí oculto, hermano, que no se veía o no se exhibía en forma material, pero que obraba de manera, hermano, real. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? A su nombre. Por eso hay tanto creyente que le da miedo sentarse a hablarle a un doctor, que le da miedo sentarse a hablarle a un empresario, que le da miedo sentarse a hablar con un catedrático, con alguien intelectual, porque dice, yo no tengo cómo. Es que no es lo que usted tiene humanamente, es lo que usted cree espiritualmente.
¿Cuánto le dan a Dios la gloria? La palabra dice, hermano, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual nadie podrá resistir. Amén. Nadie podrá resistir. El Señor es el que la da. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted puede sentarse, usted puede tocar a la puerta de quien sea. Puede que le salga el mayor filósofo, el peor ateo, el más letrado que sea, el más endemoniado que sea, y usted viene en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nadie podrá resistir a su palabra, hermano. Nadie. ¿Cuántos le dan a Dios la gloria? Uno debe llegar, hermanos, sabiendo que se mueve en esa dimensión. Y cuando usted llega a ese barrio y se baja del carro, del bus, de lo que sea, usted dice: yo vengo a este barrio en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, y vengo a reclamar este barrio para la gloria del que murió en la cruz del Calvario. Y vengo a atar los poderes del infierno y a desautorizar la obra del diablo. Y vengo a implantar el reino de Dios en este lugar. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero cuando uno va, hermano, como pasa muchas veces, por llegar, por entregar un tratado, por meterlo ahí debajo de la puerta, por decir de que yo evangelicé, por hacer ahí, hermano, una pantomimia, o cómo se le llama eso, de que hice algo. No, hermano, uno va, es de parte de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y muchas veces incluso la predicación de la palabra, hermano. Amén. Esto es algo espiritual. Y yo le he dicho a varias personas que dicen que les da miedo predicar. Yo le digo: ¿usted cree que a mí no? A mí también me da miedo predicar. Pero es que yo entiendo que no voy a hablar de mi cuenta, que yo no voy a entregar un mensaje que yo preconcebí, que yo no voy a enseñar algo raro. No, yo vengo a enseñar algo que está aquí. Amén. Ya no es lo mío, es lo de Dios. Amén. En eso descanso. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando usted va a la cárcel a llevar el mensaje, vaya sabiendo, hermano, que usted no va a entregar nada suyo, que usted va a entregar algo que ha recibido de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y que lo que Dios hace, lo hace bien. Y para eso, mire el versículo número 3, la primera parte ahora. Léalo en voz alta, mi hermano. Amén, hasta ahí. ¿Cómo es? Amén. El asunto es que para que haya lluvia, primero se tiene que formar la nube. Y claramente lo dice, hermano: si las nubes fueren, ¿qué? Llenas, sobre la tierra la derramarán. Usted no puede derramar el agua de la palabra si primero no se llena. ¿Cuántos alaban a Dios? Hasta que usted no se llene, no puede dar. Amén. Así que por eso, hermano, hay que ayunar, hay que orar, hay que madrugar a buscar de Dios, hay que llenarse de Dios. O si no, usted será, como dice el libro o la carta que escribió Judas, nubes sin agua, movidas de aquí para allá. ¿Cuántos alaban al Señor? Nubes que tienen la apariencia de algo, hermano, y que llegan a una puerta y hay un alma sedienta ahí, una vida necesitada, alguien pensando hasta en pegarse un tiro, hermano, y llegó una nube sin agua a su puerta. Alguien con apariencia de nube, pero seco, vacío. ¿Cuántos alaban a Dios? Que no pueden derramar agua, que no pueden entregar algo. Amén, hermano. Pero cuando usted se ha llenado, hermano, cuando usted se ha llenado, cuando Dios lo ha llenado, cuando usted está allí, hermano, lleno de Dios, y llega a esa puerta, Dios empieza a hacer su obra. Y el agua de la palabra comienza a fluir, y el agua comienza a saciar esa vida, y Dios hace lo que tiene que hacer. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. La Biblia dice que somos soldados de Jesucristo. Y si hay un campo en el que verdaderamente tenemos que actuar como soldados, es en el evangelismo. Es una guerra.
para arrebatarle el botín al enemigo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y crea, hermanos, que es una guerra que tenemos ganada. ¿Cuántos lo creen? Oiga, es una guerra que tenemos ganada ya. La palabra dice en Isaías 50, el botín será arrebatado del valiente. Amén, hermano. Cuando usted va, ese botín lo tiene ya de parte de Dios. Ese botín es el alma de esa persona que fue atada por el enemigo, golpeada a través de los años, destruida. Amén, hermano. Uno tiene que reconocer la necesidad que tiene el hombre. ¿Cuántos glorifican al Señor? El cristiano tiene que entender, hermanos, para poder llegar a amar el evangelismo. Porque si hay algo que a mí me cuestiona es por qué la iglesia no ama el evangelismo. ¿Será que por aquí no pasa? Pero a veces es el grupo menos nutrido de la iglesia. Es que es bonito pertenecer a un grupo de alabanza, hermano Ronnie, ¿cierto? Todo el mundo lo ve a uno mientras toca ahí. ¿Cuántos alaban al Señor? Bonito pararse al frente, todos cristianos, todos cantamos bonito, hacemos, amén. Pero ese trabajo, hermanos, no lo puede hacer cualquiera. ¿Cuántos glorifican al Señor? Eso es importantísimo. Y gloria a Dios por el ministerio de alabanza. La predicación es importantísima, amén, hermano. Pero el mundo está disfrazado todo el tiempo. Que el 31 de octubre estábamos en una confraternidad en Sogamoso. Y mientras estábamos a punto de entrar a uno de los cultos, pasó una cantidad de mujeres con cachos rojos así. Y un pastor me dijo, mire cómo vienen esas disfrazadas. Le dije, no, hoy no están disfrazadas. Hoy fue el único día que se quitaron el disfraz y mostraron lo que son. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero la gente tiene máscara. Usted llega a una casa, hermano, y toca, y aunque tiene un rostro duro tal vez, y se ve serio, y amén, hermano, para asustar, esa es una vida necesitada de Dios. Solo Dios sabe la infelicidad de ese corazón. Solo Dios sabe la amargura de esa mujer que le dijo a usted que no quiere recibir ese tratado. Solo Dios sabe el dolor que puede haber en el corazón de ese joven que tal vez las drogas lo están acabando. Amén, hermano. Y cuando uno va así, hermano, y cuando uno va entendiendo, hay un mundo que necesita de Dios. Hay un mundo sediento de Dios, hermano. ¿Dónde están los que tienen el agua para darla? ¿Dónde están, hermano? Están aquí en la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí en la iglesia están, amén, hermano. Y allá está el mundo necesitado. Pero Dios nos entregó el botín. ¿Cuántos lo creen? Y la palabra aquí dice claramente, hermano, si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Eso es una ley natural. El peso, hermanos, con la fuerza de gravedad, hace que la nube se condense tanto hasta que se convierta en lluvia. Y yo creo que es una ley natural, que el cristiano que está lleno de Dios esparce la palabra. La mujer que está llena de Dios no puede callar el mensaje de Dios. El hombre que está lleno de Dios no puede callar que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo transforma, que Cristo sana, que Cristo hace milagros, que Cristo viene pronto. Amén, hermano. ¿Cuántos alaban a Cristo? A su nombre. Ahora quiero que miremos el verso 4, por favor. Lo pueden leer, hermanos, todos unidos. Amén. El que al viento observa, no sembrará. Si usted se levantara en la mañana, o un agricultor más bien, se levantara en la mañana y simplemente se deja asustar porque está haciendo viento de lluvia. Amén. Dice, no, mejor me voy a dormir otro rato. Dice la Biblia, no sembrará. Usted no puede detenerse, amado hermano, de sembrar la palabra, asustado por cualquier viento de dificultad. ¿Cuántos adoran al Señor? Hay gente que dice, a ese barrio no, porque es peligroso. Amén. Allá es donde hay necesidad. A ese hogar no, ese señor es terrible. Ese es el que tiene necesidad. ¿Cuántos alaban al Señor?
A esa casa no, porque es muy religiosa esa señora, muy idólatra. Esa es la que más necesita de Dios. ¿Qué espera? ¿Cuántos adoran al Señor? Usted no puede dejar de sembrar por estar mirando las nubes, las dificultades, las oposiciones, las cosas adversas que hay. Allá es la necesidad de Dios, hermano. ¿Cuántos me dicen al Señor? Yo lo digo para la gloria de Dios. Mire, hermanos, Dios me permitió trabajar en un colegio, siendo pastor, en un colegio de monjas betlemitas, de las más sofisticadas y de oparado. Son de los colegios más caros de monjas que hay. Y yo llegué, fui relacionado por el hermana Idalí, este joven nuevo que está acá, Fabián Corredor. Él me relacionó con la rectora y fui allá, y desde el primer momento yo le dije: sí, yo quiero trabajar, pero yo no comparto la fe católica. Yo soy cristiano y respeto obviamente, pero no comparto. Todo lo que tenga que ver con la parte religiosa, yo no participaría. Pero sin embargo, aunque quedó claro, fui contratado. Amén. Y mucha gente me criticaba, hermanos de la iglesia: ¿y qué hace el hermano Álvaro metido en un colegio idólatra? Y no falta el que está. Pero yo vuelvo a hablar, estamos hablando de la obra secreta del Espíritu. Dios tiene una obra secreta. La palabra dice ahí, como no sabes, el versículo, adelantándome un poquito, el verso 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento. Amén, hermano. O sea, uno no sabe cómo Dios a uno lo guía. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo a Nicodemo: el viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. O sea, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, o que es guiado por el Espíritu. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo llegué allí, hermano, y Dios en su misericordia me puso en gracia de un primer momento con la rectora y con la ecónoma del colegio, que es la segunda en mando, en autoridad, la que maneja toda la parte económica del colegio. Y empezó el Señor, ella estaba terminando una licenciatura en ciencias religiosas y teología. Y cada vez que necesitaba hacer un trabajo para la universidad, me llamaba a mí para que le ayudara y que le explicara las epístolas paulinas y qué quería decir Pablo cuando le dijo a los romanos esto y cuando le dijo a los corintios, y yo dele cátedra, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios nos permitió horas enteras, hermanos, horas enteras compartiendo la palabra, y empecé a dársela con toda, hermano. Dios sabe, fui inmisericordia. Le di con la Inquisición, le di con el celibato católico, le di con hermano, con la simonía, con las indulgencias, con todo lo que la historia nos cuenta, hermano. Terrible. Y cuando yo estaba, Fabián soltero, entonces había una monja jovencita, muy bonita. Y yo le dije: Dianita, si usted de verdad le quiere servir a Dios, si quiere le presento un día, esto es un amigo mío soltero que ama al Señor. Ustedes dos podrían, mejor dicho. Y me dice la otra: ¿y no tiene uno que me presente a mí? ¿Cuántos alaban al Señor? Yo quiero que, ya para continuar ese pequeño testimonio, sigamos leyendo el verso 5. Sigamos leyendo el verso 5. A ver, léalo conmigo. A ver, todos unidos, el 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Oiga, hermano, uno ignora cómo Dios está haciendo sus cosas. Y después de un tiempito trasladaron la monja para Venezuela, la ecónoma. Alguien dijo: eso como que está sospechoso. Tanta amistad, tanta habladera, tanta conversación allá con el profesor de matemáticas. Y la mandaron para Venezuela, hermano. Cuando me empiezan a llegar correos: Alvarito, a usted Dios lo puso en mi camino. Usted es mi consejero espiritual. Y empieza a pedirme consejería. Hoy día esa mujer
está fuera del catolicismo. Trabaja en Bogotá en un colegio en Bosa como docente. Y hace 2 meses fue a Villa de Leyva. Estuvo en una escuela dominical y aceptó a Cristo en su corazón. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Hermano, uno no puede ignorar la obra de Dios. Uno no puede ignorarla, hermano. Dios nos puso para eso. Amén. Dios nos puso para eso. No podemos callar la palabra. No podemos silenciarla. No podemos retenerla. Cuando uno está lleno de agua, sobre la tierra la derrama. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí hay una iglesia que está llena de palabra, que ha recibido palabra. Amén, hermano. Que está siendo formada en buena palabra. No es para que se quede con ella, hermano. No es para que la retenga. Es para entregar esa palabra. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? A su nombre. Y ahora, hermano, yo quiero hacer insistencia en este versículo 5. Dice ahí, hermano, o como no sabemos cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así que, hermanos, ignoramos la obra de Dios. Hermano, uno no sabe realmente cómo se va formando allí. Lo único que uno sabe, hermanos, es que se unieron 2 células diminutas, microscópicas, imposible de ver al ojo humano, aparentemente en tamaño insignificantes, pero que esas células tienen información de vida. Amén, hermano. Y están diseñadas por el Creador para que cuando la una con la otra se junten, comience un proceso, hermano, y empiece a desarrollarse una nueva vida. Amén, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahí ha estado el debate de la ciencia por tantos años. Amén, hermano. Si el hombre es una vida desde que hay fecundación, amén, hermano, y empieza a crecer y ya viene a ser, hermanos, un cigoto, creo que se llama la primera parte, luego un embrión, amén, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Luego un feto, amén, pero ahí va lentamente. Eso no es de un día para otro. Amén, hermano. No hay fecundación una noche y al día siguiente un niño. No, hermanos, hay un tiempo. Y yo creo que por algo la palabra pone el ejemplo de la palabra, hermano. De la palabra. Lo que usted está haciendo para Dios aparentemente no ha visto el resultado que usted espera, pero es que la obra secreta del Espíritu de Dios se está formando ahí. Aunque no lo ves, aunque no lo has visto, ahí va creciendo la obra de Dios. Hay ocasiones en que uno espera el resultado ya, hermano, en que uno quiere ver el fruto ya, pero el fruto de Dios se dará en el tiempo de Dios. Apenas hay fecundación, está creciendo el asunto, hermano, se está desarrollando, se está formando. No lo ves, pero Dios está en el asunto. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? No vemos, no nos enteramos, hermano. Hay una oración que estás haciendo, hay un clamor que estás haciendo, hay un precio que estás pagando, hay unas rodillas ahí postradas delante de Dios. Te has preguntado por qué no ha dado resultado, hermano. La palabra muestra que la obra de Dios se está desarrollando en el secreto de Dios. No ignores la obra del Espíritu. No ignores la obra de Dios. No ignores la acción de la palabra. No ignores lo que Dios hace. Llegará, hermano. En el momento llegará y lo verás y lo disfrutarás y lo abrazarás. Oh, mi alma te alaba, Señor. Y más sueve, la obra de Dios está allí, hermano, en la cárcel. La obra de Dios está allí, aunque no lo estamos viendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano, yo quisiera referir cómo empezó la obra del Señor en Oiva. Alguna vez tal vez lo había contado una anciana de avanzada edad del Socorro Santander.
convertida al Señor, una nube llena de agua, amado hermano. No sabía leer, no sabía, hermanos, escribir, no tenía cómo leer una Biblia, pero se fue con una pequeña nieta y se paró en el parque de Oiba y puso a su nieta con ella a cantar coros en una esquina del parque, y cantaba coritos la abuelita, hermano, y la niña cantaba con ella, y un grupito de niñas que estaban allí cerca oyeron los cánticos de la abuelita y se acercaron, hermano, y la abuelita les enseñó el cántico y les puso a hacer palmas. ¿Cuántos alaban al Señor? Luego les cuenta una breve historia bíblica. La mamá de esas niñas vino y las llamó. La abuelita quedó sentada en una banca de la iglesia, del parque. Cuando las niñas llegaron a su casa, le dijeron a la mamá: mamá, hay una abuelita del Socorro que nos enseñó esta canción y está en el parque y no tiene dónde quedarse porque ya oscurecía. No había tanto transporte en ese entonces. Estamos hablando de casi 50 años atrás. Aquella mujer, de tanta insistencia de esas niñas, fue y llamó a la abuelita y se quedó en su casa. Pero cuando la abuelita llegó a esa casa, empezó a hablarle del Señor a esa mujer. Y sabe una cosa, hermano, esa mujer tenía debajo de la cama una maleta escondida. Había dicho ese día que no aguantaba más la vida y que iba a abandonar a su marido y a todos sus hijos, que estaba cansada del maltrato de ese hombre y estaba lista para que cuando sus hijas se durmieran, ella se iba a ir, lo iba a dejar todo. La obra del Espíritu secreta comenzó ahí, hermano. Una de esas niñas es la hermana Flor de María Agudelo, pastora de la iglesia en Oiba hoy día. La hermana Lola fue la mujer que la recibió en su casa. No sé si la hermana la conoció. Fue pastora en esta obra del movimiento misionero mundial. Esa abuelita nunca imaginó que con cantar un corito en la esquina de un parque iba a ganar siervas de Dios, predicadoras de la palabra, mensajeras de este evangelio poderoso. Ella ignoraba lo que Dios estaba haciendo, pero Dios y el Espíritu tenía una obra secreta que estaba llevando a cabo. ¿Cuántos alaban al Señor? Uno a veces ve a estos niños ahí sentados o dormidos en el culto y uno hasta se enoja con ellos, pero el Espíritu está haciendo su obra secreta. Uno ve a una persona que entra por primera vez al culto y se sienta y se va y tal vez no regresa de inmediato, pero hay una obra secreta que el Espíritu de Dios ha comenzado ahí. Alguien repite una oración de fe y cree que usted no vio que volviera o no vio que algo se produjera inmediato, pero es que eso es como los huesos del niño que se están formando lentamente, que no los vemos, pero que está creciendo. Llegará el momento, hermano, porque la palabra no retornará vacía, sino que hará lo que Dios ha dicho que se haga. Será prosperada en aquello para lo cual Dios la ha enviado. Usted entrega un mensaje, usted entrega una palabra, usted da lo que Dios le ha dado y no se preocupe por lo que pase, no se preocupe por lo que tiene que hacer. Dios lo hará. Dios se encarga de lo demás, Dios se encarga del resto. Hay una palabra que se predica aquí, hermana Idalit, y que uno quisiera ver el resultado en el creyente. Y uno dice: ¿por qué es duro? ¿Por qué esta hermana sigue igual? ¿Por qué esta hermana no cambia? ¿Por qué este hermano no da fruto? No, hay una obra secreta. Dios lo sigue haciendo. Dios está haciendo. Llegará el momento en que no resistirá. Llegará el momento en que se quebrará el vaso. Llegará el momento en que Dios hará lo que quiere hacer y lo hará perfecto. Porque dice la palabra: el cual hace todas las cosas. Dios es el que lo hace. Óigalo bien, hermano, iglesia de Cañaveral. Dios es el que hace todas las cosas. Dios el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Él lo está haciendo en lo secreto.
Él lo está haciendo donde no lo vemos. Cuando Dios calla, dijo un hombre de Dios, cuando Dios calla no significa que esté ocioso. Dios no está ocioso. Dios está obrando. Dios está obrando. Dios está moviendo en su problema. Dios está obrando en su familia. Dios está obrando en sus hijos. Dios está haciendo lo que tiene que hacer. Dios está obrando en la cárcel. Dios está obrando en Bucaramanga. Dios está haciendo su extraña obra, su obra secreta. Aleluya. Eso es un mundo espiritual. Jesús le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Y cuando Jesús les dijo: atravesemos el mar para llegar al otro lado, el que estaba al otro lado escuchó. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo creo que a eso se refiere el verso 20 del capítulo 10, ahí anterior, de Eclesiastés, donde dice: ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. En la parábola del sembrador, cuando dice que las aves del cielo arrebataban la semilla, Jesús dijo que esas aves del cielo representaban los demonios o al enemigo. Cuando usted dice: voy a ir a predicar a tal barrio, las aves del cielo llevan la voz. Los demonios se agrupan, se preparan, buscan la manera de impedir, están alertas. ¿Cuántos alaban al Señor? A ver cómo ataca a su hijo esa noche anterior para que usted no pueda ir. A ver cómo ataca su salud. A ver cómo ataca su economía. A ver cómo levanta una dificultad. A ver cómo impide que usted llegue. Cuando Jesús dijo: pasemos al otro lado del mar, a los discípulos, capítulo 4 o 5 de Marcos, dice la palabra: subió con sus discípulos a la barca y se levantó una gran tempestad en el mar, que parecía que las olas se entraban en la barca, echaba las olas dentro de la barca. Y yo decía: qué extraño. Eso es la última parte del capítulo 4. Usted ya sabe el resto, ¿cierto? Jesús se levantó, reprendió el viento y reprendió la tempestad y se hizo gran bonanza. Pero dice luego el capítulo 5 versículo 1: cuando llegaron al otro lado, cuando llegaron a la orilla, vino de los sepulcros un endemoniado. Amén, hermano. Y se tiró a sus pies. Y entonces uno empieza a relacionar: ¿por qué se levantó la tempestad en el mar? Había una oposición espiritual. Había una lucha espiritual por impedirle al mismo Hijo de Dios que llegara a la tierra de Gadara. Había un movimiento demoníaco en Gadara tan terrible, tan fuerte. Amén, hermano, que se ve por la situación del endemoniado. Era una tierra gobernada por demonios de una manera tremenda. Y hubo oposición en el mar. La barca se vio amenazada. Amén, hermano. La vida de los discípulos estuvo en peligro. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando usted llega a un lugar, hermanos, con la palabra, yo digo, ahora, ¿quién le avisó al endemoniado que había llegado Jesús? Una barca de vela no tiene motor que haga ruido. La barca llegó. Amén, hermano. Se bajaron de la barca. Pero apenas el Señor pisó el territorio del enemigo, el enemigo percibió lo que había ahí. Amén, hermano. El enemigo sintió una fuerza espiritual muy poderosa, contraria a su poder maligno, que había llegado a su territorio. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso revolucionó a los demonios. ¿Cuántos adoran al Señor? Hermano, cuando uno va con Cristo y revestido de Cristo y lleno de Cristo, y usted pisa la puerta de una casa, los demonios ahí reconocen que llegó alguien que tiene poder, que llegó alguien que tiene autoridad, que llegó alguien revestido del cielo, que llegó alguien con el poder de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso hay oposición. Por eso hay, hermano, algo contrario ahí, aleluya. Pero usted tiene que usar la autoridad y atarla antes de tocar. Ate los poderes del infierno. Reprenda la tempestad. Reprenda el viento embravecido. Amén, hermano. Tome la fe y la autoridad de Dios
para que haya bonanza. ¿Cuántos glorifican al Señor? Para que Dios cumpla su propósito. Los demonios revolucionan a la persona para ver si usted se asusta y se va. Amén, hermano. Y salen bravos y zapatean y gritan. Son los demonios. Ese hombre vino ahí no por su propia cuenta. Estaba poseído por demonios, estaba atado, estaba oprimido. Era que ahí había una obra secreta espiritual. Pero la obra secreta espiritual de Dios siempre es mayor, es más poderosa. Él tiene la victoria. Amén, hermano. Él tiene el poder. ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya. Se va con la autoridad de Dios. Y Dios desata esa vida, la liberta, la transforma. ¿Cuántos alaban a Cristo? A su nombre sea la gloria. Hermano, uno a veces ignora lo que es de verdad lo espiritual. A veces uno va de visita a una casa. Usted no va de visita por casualidad, hermano. Yo creo, yo no sé si alguien no está de acuerdo conmigo, pero yo creo que Dios tiene un plan perfectamente diseñado. Yo creo que Dios no juega a los dados con nosotros, no juega al azar con nosotros. Yo no creo que nosotros nos movamos por cuenta propia. Yo creo que cada paso que uno da está encaminado en el plan perfecto de Dios. Yo creo que todo lo hace Dios perfecto. ¿Cuántos bendicen al Señor? Hermana Idalí, permítame testificar esto. Cuando yo salí de Bogotá, y hermanos lo saben algunos, mi corazón estaba destrozado. Mi esposa decía, vámonos para Bucaramanga. Y yo dije, no me voy para Bucaramanga. Porque si yo llego a Bucaramanga, tarde o temprano, estoy involucrado en la obra. Yo le dije, y luego me decía la hermana Flor de María, véngase para Oiva. Y yo le dije a mi esposa, no, Oiva no. Porque si yo me voy para Oiva, tarde o temprano, estaré involucrado en la obra. Yo me voy donde nadie me conozca. Ven. Y yo llegué a Villa de Leyva. Y estuve en Villa de Leyva 2 meses con pastor. Y a los 2 meses se desbarató el hogar del pastor. Y quedamos sin pastor. Y yo estaba sentado en la banca. Y de repente viene el presbítero una vez. Y me ve en culto el hermano Gildardo Gómez. Y él me distinguía. Hermano Álvaro, ¿y usted qué hace aquí? Y le tuve que contar qué hacía ahí. Huyendo como Jonás de la presencia de Jehová. Y él me miró a los ojos y me dijo, usted no está aquí por casualidad. Dios a usted lo trajo aquí con un propósito. Yo le había dicho allá que nadie sepa que yo soy pastor. Amén. Quise salirme del propósito de Dios. Quise entregarlo todo, hermanos. Yo un día bajando el ascensor de las oficinas de la obra en Bogotá, lloré en el ascensor y le dije a Dios, hasta aquí llegué yo. Nunca más predicaré su palabra. Nunca más me pidas que predique tu palabra. Y salí de ahí así, hermano. Y llegué allá y me dice el hermano Gilardo, Dios lo trajo con un propósito. Viene un pastor a hacer la dominical porque no teníamos pastor. Yo lo vine y lo saludé, yo me senté en la última banca en el rincón. Y empieza este hombre a predicar y para la predicadora y dice, hermano, el Señor me dice que ore por usted, hermano. Y me señaló. Y yo le dije, que si el del lado. Me dijo, no, usted. Y cuando yo pasé, hermanos, y me acerqué, yo empecé a temblar porque dije, aquí fue. Y el Señor me empieza a decir todo, hermano. Cada cosa que estaba en mi corazón. Sin que, hermano, era algo tremendo. Yo he entendido lo que es estar, hermano, lo que es ver el plan de Dios prediseñado para nosotros. Luego otro domingo viene otro joven, era líder de jóvenes de una congregación cercana y viene a hacer la dominical. Yo nunca lo vi. Yo estaba haciendo el aseo cuando él llegó del templo. Y también me dice a un lado allá, hermano, y estaba predicando y lo toma el Señor y me señala delante de todos los hermanos. Nadie sabía supuestamente mi situación. ¿Por qué callas? ¿Por qué callas? No calles más. Predica mi palabra, que para eso te he puesto. Para eso te he levantado, y no es de hombres predicar mi palabra, es a quien yo se lo doy, decía el Señor. Y luego me dice
Y lo toma el Señor y dice: porque te he traído a este lugar para devolverte todo lo que dejaste y para demostrarte que no es como tú piensas. ¿Y quién más que el Señor, que conocía lo que yo pensaba? Hermana Idalí, yo llegué a pensar que la obra ya no la dirigía Dios, sino el hombre. Y yo lo había tenido en mi corazón. No es como tú piensas. Mi obra no la dirige el hombre, la dirijo yo. Y aún estoy al frente de esta obra y te he traído hasta aquí para demostrártelo. Cada paso que tú das, mi hermano, no es casualidad. Estás aquí hoy, no es casualidad. Estás oyendo esta palabra hoy, no es casualidad. A un lugar donde Dios te lleve no es por casualidad. A un lugar donde te inviten no es casualidad. Y si Dios te lleva a una casa, y si alguien te abre las puertas, y si duermes una noche en esa casa, no te quedes durmiendo. Póstrate ahí y reclama esa casa para Dios. Reclama ese hogar para Dios. Reclama ese lugar para Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios tiene un plan perfecto. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dios, lo entendí por Esther. Dios no llevó a Esther al reino para que disfrutara de una mejor vida. La llevó con un propósito, y era preservar a su pueblo en el tiempo de angustia. Dios no te lleva a un lugar para que comas bien, para que te deleites, para que duermas bien. Te lleva para que allí tú establezcas la palabra y hagas la obra de Dios. Esa es la obra secreta del Espíritu. Entender el mover del Espíritu, entender el ambiente del Espíritu, entender cómo obra Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios nos tiene que enseñar a veces así como me enseñó a mí, hermano, a golpes. Lo que le dijo a Pedro: cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas más viejo, otro te ceñirá e irás aún a donde no quieras. Cuando uno ya es viejo, o cuando uno es maduro, cuando uno está en el Señor, cuando uno ya le pertenece a Él, cuando uno ya no se manda a uno mismo, yo no me ciño, yo no voy a donde quiero, yo no hago como quiero, yo no me muevo a donde quiero. Otro es el que me mueve, y ese otro se llama el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios quiere guiar tu vida. El Espíritu de Dios quiere guiar la iglesia. La iglesia tiene que ser guiada por el Señor. El cristiano tiene que ser guiado por Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Es eso lo que garantiza la cosecha. Y termino con esto. El verso 6 dice: hermano, óigalo bien. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano. Ese es un trabajo que hay que hacerlo ya, hermano, que hay que hacerlo pronto, que hay que hacerlo con diligencia, que hay que hacerlo con presteza en la mañana y en la tarde. No digas: no, yo trabajé en la mañana, ahora en la tarde que trabaje otro. Hay algunos en la iglesia diciendo: yo he servido mucho, ahora que sirvan otros. Yo ya he trabajado mucho, que trabajen otros. Yo aquí he aportado económicamente mucho, que aporten otros. No, hermano, la palabra dice: a la mañana siembra tu semilla, y en la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A su nombre sea toda la gloria. A su nombre sea toda la gloria. Por favor, lea el verso 2 y completamos con eso. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Esto es un versículo profético. Hermano, reparte la palabra a 7 y aún a 8. Reparte la palabra en el trabajo, reparte la palabra en la calle, reparte la palabra en tu familia, reparte la palabra en el lugar donde vives. Hazlo, hermano, porque no sabes el mal que vendrá. No alcanzamos a entender lo que viene sobre esta tierra. No alcanzamos a dimensionar lo que es la condenación eterna. No alcanzamos a imaginar lo que es el tormento del infierno. Hay que arrebatar esas almas. Hay que librarlas, hermano. Hay que ir por ellas.
hay que buscarlas, no hay que callar. Ese amigo tuyo que habla horas contigo, si se muere se va al infierno. Ese familiar tuyo que te invita a su casa, él tiene un alma que si muere hoy se perderá eternamente. Esos amigos que en ocasiones frecuentas, pero que no has sido capaz de hablarles, que no has querido hablarles, que te ha dado miedo hacerlo, que has tenido temor, están en el borde del abismo. Se pueden perder, se pueden condenar. El diablo está al acecho, preparado para arrebatar sus almas. No calles, reparte, habla, siembra la palabra en la mañana, siembra la semilla aún en la tarde, porque no sabes el mal que vendrá sobre toda la tierra. Pongámonos en pie, mis amados hermanos. Levanta tus manos en esta hora. Eso no es solo para el que pertenece al grupo de evangelismo, mi hermano. La tarea del evangelismo es la tarea sagrada de todos y no de unos pocos. La predicación del evangelio no se restringe al pastor o al predicador. Te corresponde a ti, hermana, aunque tengas 100 años. Te corresponde a ti, joven, aunque seas un niño. Te corresponde a ti, hermano, aunque tengas mucho trabajo que hacer. Haz la obra de Dios. Y dile al Señor: Señor, despierta mi espíritu. Despierta el espíritu de la iglesia, Señor. Despierta mi espíritu. Despierta el espíritu de los predicadores. Despierta el espíritu de los pastores. Despierta el espíritu de tu pueblo, Señor, para hacer tu obra. Para hacer tu obra. Porque el tiempo se acaba. Porque el tiempo está acabándose ya. Porque ya, oh Dios, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Oh Dios de gloria, déjanos sentir la carga de los que no te conocen. Déjanos sentir el peso de las almas perdidas, oh Dios. Espíritu de Dios, sensibiliza al pueblo, sensibiliza a la iglesia. Hermano, ¿qué cuenta le darás al Señor? ¿A cuántos has ganado? ¿A cuántos has librado del infierno? ¿A cuántos has logrado conquistar para la gloria de Dios? El tiempo se agota, el tiempo se acaba. Hay un trabajo espiritual que hacer. Hay una pelea espiritual que ganar. Hay almas que guiar a los pies del Señor. Hay una familia que aún no conoce del Señor. Ellos están esperando por ti, hermano. Ellos están esperando por ti. Ellos necesitan saber que hay esperanza. Ellos necesitan saber que hay solución a su problema. Ellos necesitan quien encienda la luz. Tú tienes la luz. Tú tienes la luz. Cristo la ha puesto en ti. Ahora somos luz. No podemos guardarla. No podemos meterla bajo el almud. Hay que ponerla en el candelero. Hay que salir a las calles. Hay que seguir yendo a la cárcel. Hay que seguir yendo a hospitales. Hay que seguir yendo a los barrios. Hay que, hermanos, subirse a los buses. Tú que has tenido ese sentir, no es tuyo. Dios lo ha puesto. Tú que tienes el deseo de visitar los lugares difíciles, Dios te ha inquietado, no es el hombre. Deja que Dios te guíe, deja que Dios haga su obra, deja que Dios cumpla su propósito en ti. No calles, habla la palabra.